Carlos llevaba las últimas cajas con herramientas en una furgoneta de trabajo vieja. Entregaron la obra justo ayer por la noche, toda una semana sin un solo día libre, llegaba a casa pasada la medianoche y se desplomaba en la cama, apenas quitándose el mono. Dormía 4 horas, con suerte, 5. Los músculos le dolían de tanto cargar peso, le escocían los ojos por la falta de sueño crónica y el polvo de la obra, que se metía en todas partes. El dinero era bueno, muy bueno, pagaban bien por ese trabajo, pero te dejaba exhausto hasta la última gota de energía. El teléfono vibró en el asiento del copiloto, un breve sonido de un mensaje de María. Carlos lo abrió en un semáforo en rojo, entornando los ojos por el brillo de la pantalla. Hoy llego tarde. Cena tú solo. Corto. Seco. Sin un solo emoticono, sin un corazón, sin la calidez que solía haber en sus mensajes. Era la tercera vez en la última semana que le enviaba algo parecido. Antes, hace solo un mes, escribía de forma muy diferente. Cariño, compra leche de camino, llego pronto, o, te espero en casa, te echo de menos, te quiero. Había emoticonos, esas pequeñas palabras que te reconfortaban después de un día duro. Ahora, sus mensajes se leían como una correspondencia de negocios con un colega con el que tienes que acordar algún asunto formal. Él escribió una respuesta corta, tratando de no mostrar su decepción. Vale. ¿A qué hora más o menos? No hubo respuesta durante 10 minutos. Carlos ya había recorrido la mitad del camino a casa cuando el teléfono volvió a vibrar. No lo sé seguro. Sobre las 9, supongo. Carlos volvió a dejar el teléfono en el asiento y suspiró profundamente. En el espejo retrovisor se reflejaba su propio rostro, gris por el cansancio de tantos días, con ojeras, sin afeitar, demacrado. Tenía tantas ganas de llegar a casa, de estar con su mujer, de una cena caliente casera en la mesa, de sus cálidos abrazos en la puerta, de esa comodidad que habían creado juntos durante 3 años. Pero ahora, parecía que nadie le esperaba en casa. Miguel, su compañero, que dormitaba en el asiento trasero entre cajas de herramientas, de repente bostezó y se estiró. «Carlos, ¿tu mujer te echa de menos en casa?» «Pues parece que no. Dice que llega tarde. Sobre las 9. Venga, vamos a mi casa 1 hora, así llegas a las 9 a la tuya». «Oye, ¿últimamente se retrasa mucho en el trabajo?» «A veces». «Tienen mucho trabajo ahora», respondió Carlos con inseguridad. Miguel no respondió, pero negó con la cabeza elocuentemente y se giró hacia la ventana. Esa mirada, ese silencio, decían más que cualquier palabra. Carlos apretó el volante con más fuerza y aceleró. Carlos entró en el piso sobre las 9 de la noche, cansado y agotado. En el salón brillaba la suave luz de una lámpara de mesa y en la televisión había un programa de entretenimiento con voces fuertes de presentadores. María estaba sentada en el sofá en una postura relajada, completamente absorta en su teléfono. Se había recogido el pelo en un moño descuidado pero elegante en la nuca, y llevaba un nuevo albornoz de seda burdeos con una superficie brillante. Carlos no había visto ese albornoz antes. Y, en general, María nunca llevaba seda en casa, decía que no era práctico. «Hola», dijo el cansado, quitándose la chaqueta en el pasillo. Ella apartó la vista de la pantalla del teléfono, levantó los ojos por un segundo y sonrió rápida y mecánicamente. «Hola. ¿Ya has cenado?», preguntó, volviendo a mirar la pantalla. «Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el día?» «Bien. Solo que estoy muy cansada», respondió ella brevemente, mientras sus dedos volvían a deslizarse por la pantalla. Estaba claramente escribiendo un mensaje largo a alguien. Carlos se desnudó en el pasillo, colgó la chaqueta, se quitó los zapatos y fue a la cocina. En el fregadero, su mirada se detuvo en 2 tazas, una con restos de café frío en el fondo, con manchas oscuras en las paredes blancas, la otra completamente limpia, solo ligeramente húmeda por dentro. ¡Qué raro! María no bebe café, solo té, el café le revuelve el estómago. Siempre lo decía. Siempre. Se quedó un rato mirando las tazas y luego volvió al salón. Por alguna razón, el corazón le latía con inquietud. ¿Hemos tenido visitas hoy?, preguntó con el tono más neutral posible. María se sobresaltó visiblemente, como si la hubieran sacado de algún pensamiento importante. ¿Qué? ¿Qué visitas? Hay 2 tazas en el fregadero. Una de café. Ah, eso, dudó un instante, buscando las palabras.
Una amiga vino por la tarde. Del edificio de al lado. Me trajo una revista que le pedí. ¿Qué amiga? Bueno, Ana. No la conoces, se mudó hace poco. Carlos frunció el ceño. Antes, en el primer año de su matrimonio, María siempre le presentaba con alegría a todas sus amigas, las invitaba a casa, organizaba reuniones. Las conocía a todas, a Nati, a Marina y a Elena. A esta Ana no la había visto nunca, ni siquiera había oído hablar de ella. ¿Y por qué no la he visto nunca? Es que nos conocimos hace poco, nos encontramos por casualidad en el Corte Inglés. María volvió a mirar el teléfono, claramente deseando cerrar el tema. El sábado, María se despertó antes que él, lo cual era completamente inusual para un fin de semana. Normalmente, los sábados le gustaba dormir hasta las 11, quedarse en la cama. Ahora se sentó en silencio en la cama, tratando de no despertarlo, y enseguida buscó su teléfono en la mesilla de noche. La pantalla iluminó su rostro con una suave luz azulada en la penumbra del dormitorio. Estaba leyendo algo, mirando fijamente la pantalla, y de repente sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, casi imperceptible, tan tierna, tan soñadora. Luego, rápida y hábilmente, escribió una respuesta, tratando claramente de no hacer ruido. Carlos permaneció inmóvil, fingiendo estar dormido. A través de la estrecha rendija entre sus párpados casi cerrados, la observaba, y una extraña y pesada sensación le oprimía el pecho. Vio cómo se levantaba con cuidado de la cama, cogía el teléfono y entraba en el baño. Cerró la puerta con cuidado. Al cabo de un minuto, oyó su voz desde allí, baja, amortiguada, pero con una entonación muy especial que Carlos no oía desde hacía una eternidad. La voz era juguetona, suave, incluso coqueta, como hablaba con él al principio de su relación, cuando se estaban conociendo. Era imposible distinguir las palabras, pero el tono decía mucho. Cuando salió del baño unos 10 minutos después, su rostro ya era normal, un poco somnoliento, neutral, sin el menor rastro de aquella sonrisa enigmática. ¿Quién ha llamado a estas horas?, preguntó Carlos, levantándose sobre un codo y fingiendo que acababa de despertarse. Nadie ha llamado. Simplemente estaba mirando las redes sociales, leyendo noticias, respondió ella con calma, casi con indiferencia. Puso el teléfono en la mesilla de noche con la pantalla hacia abajo. Por la tarde, en la cocina, Carlos notó sobre la mesa una bolsa grande de una tienda de cosméticos cara. De la bolsa sobresalían cajas, cosméticos nuevos y claramente no baratos, a juzgar por el diseño del embalaje. Carlos, por curiosidad, levantó una caja, una crema facial de una marca de lujo de la que había oído hablar de pasada en un anuncio. El precio en la etiqueta le hizo estremecerse. ¿Y esto qué es?, preguntó, volviéndose hacia María. María se acercó rápidamente y le arrebató la caja de las manos, abrazándola. Es una crema facial. Últimamente mi piel está muy seca, necesito un buen cuidado. Muy cara, Carlos asintió con la cabeza hacia el resto de las cajas. ¿Te has encontrado un amante millonario? ¿Y qué? ¿Acaso no tenemos dinero para cosméticos decentes? En su voz se notaba irritación. Tú misma sabes a qué me refiero. Ella se dio la vuelta bruscamente, cogió la bolsa de la mesa y se fue a la habitación a paso ligero. Cerró la puerta de golpe, haciendo temblar los cristales del aparador. Antes, no hace mucho, esto no pasaba entre ellos, antes nunca discutían por compras, siempre lo hablaban todo con calma. Por la noche, ese mismo día, mientras Carlos colgaba su camisa en el armario, notó por casualidad que en la estantería de la ropa interior de María habían aparecido conjuntos nuevos. Involuntariamente prestó atención, de encaje, elegantes, de color negro con detalles rojos. Caros, obviamente. María nunca antes había usado ropa interior negra, decía que no era su estilo. Que prefería los tonos claros y suaves. Y de repente, negro. Y varios conjuntos de golpe. Al día siguiente, decidió romper el hielo. Compró un ramo de flores, rosas rojas, sus favoritas desde el principio de su relación. Ella siempre decía que las rosas eran un clásico, que nunca cansaban. Lo llevó a casa, se lo tendió con una sonrisa. María tomó el ramo en sus manos, miró las flores distraídamente, las puso en un jarrón sobre la mesa y dijo en voz baja, gracias, pero ese gracias sonó tan automático, tan mecánico, sin la alegría y gratitud sinceras que siempre había mostrado antes. Como si le hubiera entregado algún documento de trabajo, no un ramo de sus flores favoritas.
El lunes por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Carlos pasó por delante de la misma mesa. Las rosas seguían en el mismo jarrón, en la misma agua turbia que no se había cambiado. El agua ya empezaba a oler mal, las flores estaban visiblemente mustias, los pétalos se habían oscurecido por los bordes, empezaban a caerse. Antes, María trataba sus ramos de forma muy diferente, cambiaba el agua del jarrón todos los días, siempre cortaba los tallos en ángulo con un cuchillo afilado, añadía algunos productos especiales para prolongar la vida de las flores. Siempre decía con una sonrisa que quería que las flores de su amado duraran el mayor tiempo posible, que la alegraran. Ahora, sin embargo, el ramo se moría sobre la mesa, sin que nadie lo necesitara. Mañana volveré a llegar tarde al trabajo, dijo María como de pasada durante la cena del martes, sin levantar la vista del plato. ¿Otra vez inventario en la tienda?, preguntó Carlos, dejando el tenedor. Sí, eso es. Lo más probable es que hasta las 9 de la noche seguro, puede que incluso más tarde. Carlos asintió en silencio, continuando masticando lentamente. Ya era la enésima vez en las últimas 2 semanas que mencionaba el inventario. Antes, por lo que recordaba, el inventario en su tienda se realizaba estrictamente una vez al trimestre, esa era la norma de la cadena. Y de repente, cada semana. Al día siguiente, por la noche, no pudo aguantar más y la llamó justo a las 8. Ella no respondió de inmediato, solo después del quinto o sexto tono, y en su voz se escuchaba una ligera nota de jadeo. Sí. ¿Qué pasa? En el auricular se oían claramente voces extrañas, risas de mujeres, música suave, tintineo de vajilla. No se parecía en absoluto a una oficina tranquila o a la sala de ventas de una tienda cerrada durante el inventario. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, tratando de hablar con calma. En el trabajo, por supuesto. Ya te lo he dicho esta mañana. ¿Y por qué hay tanto ruido? No parece una tienda. Es que, mis compañeros se han reunido, estamos aquí revisando documentos juntos, su voz tembló apenas perceptiblemente. Mira, ahora estoy ocupada, te llamo luego, ¿vale? Colgó la llamada, sin siquiera esperar su respuesta. María no llegó a casa hasta las 9:30 de la noche, cuando Carlos ya casi se había dormido frente al televisor. Olía a algo que no era ni oficina ni tienda, un perfume dulce y caro, desconocido. El maquillaje era fresco, impecable, como si acabara de entrar en el baño y se lo hubiera retocado cuidadosamente frente al espejo. Los labios pintados de un color vivo. En el trabajo nunca se maquillaba así. Por la noche, en la cama, intentó abrazarla, acercarse más, sentir ese calor y cercanía que tanto había echado de menos en las últimas semanas. Ella se apartó bruscamente, casi con irritación, se movió hasta el borde de la cama. Estoy muy cansada hoy. Ahora no, dijo fríamente. Vale, lo entiendo, respondió Carlos en voz baja, sintiendo como todo se encogía por dentro por la ofensa. Ella se giró hacia la pared, dándole completamente la espalda. Antes, incluso en los días más difíciles, incluso cuando estaba agotada, nunca le negaba la intimidad. Siempre habían sido cercanos, tanto física como emocionalmente, era una parte importante de su relación. Ahora, sin embargo, parecía haber una brecha invisible, pero absolutamente real, entre ellos, que se hacía cada día más ancha. Carlos estaba tumbado boca arriba, mirando fijamente el techo blanco del dormitorio, escuchando su respiración uniforme. Fuera, la lluvia otoñal hacía un ruido monótono, resbalando por los cristales. Por la mañana, Carlos estaba buscando en el dormitorio su vieja libreta de direcciones, necesitaba urgentemente el teléfono de un proveedor. Rebuscó en su escritorio, miró en la cómoda, luego decidió revisar la mesilla de noche de María, a veces ella guardaba allí sus cosas por error. Allí, bajo una pulcra pila de brillantes revistas femeninas, había un pequeño fajo de tarjetas de visita, unas cuantas, alrededor de 10, sujetas con una fina goma de papelería. Él sacó el fajo, extrañado. Las tarjetas eran de diferentes establecimientos, restaurantes, cafeterías, bares. Además, todos los establecimientos eran claramente caros, en el centro de la ciudad, de esos a los que él y María nunca iban, simplemente no se lo podían permitir. Hojeó las tarjetas una tras otra. En el reverso de una de ellas, de un restaurante italiano, vio una inscripción hecha con un bolígrafo con la letra conocida de María. AP, 19 horas, viernes. AP. Unas iniciales.
Carlos sintió como la sangre se le subía a la cara. Volvió a dar la vuelta a la tarjeta, el nombre de un restaurante caro en pleno centro de la ciudad, el precio medio allí era tal que con ese dinero se podía alimentar a una familia durante una semana. Viernes. El viernes, María le había dicho por la mañana que volvería a llegar tarde del trabajo, que habría un inventario adicional. Llegó sobre las 10, oliendo a perfume. Lentamente miró las otras tarjetas, dándoles la vuelta una tras otra. Todos los establecimientos eran de la misma categoría, restaurantes caros y bares de moda, lugares claramente para citas románticas, no para reuniones de negocios o encuentros con amigas. ¿Quizás realmente iba allí con sus amigas? ¿O eran cenas de trabajo con compañeros, eventos de empresa? Pero entonces, ¿para qué guardar todas esas tarjetas tan cuidadosamente? ¿Y por qué en una de ellas hay unas iniciales? ¿Y por qué todo esto está debajo de una pila de revistas en la mesilla de noche, como si estuviera escondido? Carlos volvió a colocar cuidadosamente las tarjetas debajo de las revistas, sujetándolas exactamente igual, y cerró el cajón de la mesilla. No iba a preguntarle sobre esto ahora mismo. No ahora, cuando él mismo aún no entiende del todo lo que está pasando. Primero necesitaba entenderlo todo, observar, reconstruir la imagen completa. En el salón, María estaba sentada cómodamente en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, hojeando algo en la pantalla de su teléfono. Una suave sonrisa se dibujaba en su rostro. Con la mano libre, hacía girar maquinalmente el anillo de boda en su dedo anular, su vieja costumbre, que se manifestaba siempre que estaba nerviosa, preocupada o ocultaba algo cuidadosamente. Él pasó en silencio por delante de ella a través del salón, cogió su vieja chaqueta del perchero en el recibidor. Voy un rato al garaje, necesito ordenar las herramientas de una vez, dijo, sin volverse. Ella asintió distraídamente, sin siquiera levantar la vista de la pantalla brillante. Carlos cerró la puerta de entrada tras de sí. En el pecho le latía con fuerza, de forma irregular, con interrupciones. La respiración se le entrecortó. Por primera vez en los 3 años de su matrimonio, 3 años felices, como él creía hasta hace poco, se permitió seriamente la terrible idea de que su esposa, su amada María, pudiera estar siéndole infiel. Han pasado 3 largos días desde que Carlos encontró las tarjetas de visita. 3 días en los que ha intentado con todas sus fuerzas convencerse de que todo está absolutamente normal, de que simplemente está paranoico, de que se está preocupando por nada. Fue al trabajo como de costumbre, regresó a casa por la noche, cenó con María en la misma mesa, mantuvo conversaciones normales sobre el tiempo y las pequeñas cosas cotidianas. Pero esas tarjetas no se le iban de la cabeza, como si se hubieran clavado como una astilla en lo más profundo de su conciencia. AP 1900. Un restaurante caro en el centro. Esto daba vueltas en su cabeza constantemente, incluso en sueños. En la obra, donde él y la brigada estaban terminando otra etapa de los trabajos. Los obreros hicieron una breve pausa para fumar. Miguel masticaba su bocadillo de chorizo, apoyado en una pared de hormigón, y miraba a Carlos con atención, con expresión inquisitiva, como si estuviera pensando en algo. Oye, Carlos, tu mujer trabaja en esa gran cadena comercial, ¿verdad? ¿En el Corte Inglés? Sí, allí, asintió Carlos, sin entender a dónde quería llegar. Tengo un conocido que trabaja allí. En el almacén central, como mozo de carga. Servimos juntos en el ejército. Pues bien, hace poco me contó, Miguel hizo una pausa, buscando claramente las palabras adecuadas. Dice que allí tienen un jefe de departamento de suministros, de apellido Andrés, que es un mujeriego conocido en toda la empresa. Todo el mundo lo sabe. ¿Has oído hablar de él? Carlos sintió que algo se encogía en su interior. No. Bueno, este Andrés es un hombre casado oficialmente, ya tiene 2 hijos mayores. Pero al mismo tiempo, anda constantemente de aquí para allá, como un gato en celo. Ya ha tenido 3 chicas de contabilidad en el último año, y todo por su culpa. Una dimitió con un escándalo, porque la mujer de este Andrés se presentó en su trabajo, montó una escena en la oficina delante de todo el mundo. Otra se fue por su cuenta, simplemente no pudo soportar moralmente estas relaciones, cuando se dio cuenta de que él nunca dejaría a su familia. La tercera, Miguel movió el hombro de forma indefinida. No sé con exactitud, allí hubo algunos tejemanejes complicados, lo encubrieron todo rápidamente. Miguel terminó de beber tranquilamente los restos de té caliente, se limpió la boca con el dorso de la mano, decidiéndose claramente a continuar. Mira,
no me meto en tus asuntos familiares, pero, tu María trabaja en contabilidad, ¿verdad? ¿En la oficina central de esta cadena? Sí, en contabilidad, respondió Carlos, sintiendo cómo se le secaba la boca. Pues eso. Mi conocido me dijo hace unos días que Andrés se ha fijado recientemente en una empleada nueva. Una chica joven, rubia, guapa. Todo el mundo ya está cuchicheando. Así que pensé, Miguel se interrumpió repentinamente a medias al ver la expresión del rostro de Carlos, que parecía haberse petrificado. Joder, Carlos, perdóname. Quizás no sea ella en absoluto. Allí trabajan muchas rubias, de verdad. Yo simplemente, bueno, no lo pensé. Carlos se levantó en silencio, sacudió el polvo de obra de sus sucios vaqueros. Vamos a seguir trabajando. La pausa ha terminado. Pero en su cabeza ya se estaba formando rápidamente, como un rompecabezas, una imagen clara. Andrés. Contabilidad. Joven rubia. María es rubia. Trabaja en la contabilidad de la oficina central. Se trasladó allí recientemente. ¿AP quizás Andrés Pablo? ¿Andrés Pablo Lapín? Por la noche, María estaba en la ducha. El ruido del agua llegaba desde el cuarto de baño. Su teléfono móvil estaba sobre la mesa de centro en el salón, la pantalla se iluminó de repente inesperadamente, había llegado un nuevo mensaje, el teléfono vibró. Carlos no tenía intención de leer mensajes ajenos, nunca lo había hecho antes, no se metía en su espacio personal. Pero la pantalla estaba girada justo hacia él por casualidad y vio sin querer la primera línea de la notificación en la pantalla bloqueada. Sol mío, te echo de menos horrores. ¿Cuándo nos veremos de nuevo? El contacto en el teléfono estaba guardado con el nombre de Ana. La mismísima amiga. La garganta se le cerró al instante, como si alguien la apretara con una mano invisible. El corazón le latía tan fuerte que parecía que el golpe se oía en el silencio del piso. El agua de la ducha dejó de sonar de repente. Silencio. Carlos, rápido, casi entrando en pánico, volvió a poner el teléfono exactamente en la misma posición sobre la mesa. La pantalla se apagó lentamente. María salió del baño al cabo de un minuto con su bata de seda burdeos, el pelo mojado, con gotas de agua que le caían por los hombros. Cogió su teléfono de la mesa de inmediato con un movimiento automático habitual, echó un vistazo rápido a la pantalla. Su cara se quedó congelada por un instante, en los ojos brilló algo, inquietud. ¿Preocupación? Pero se recompuso al instante. Luego esbozó una suave sonrisa. Se sentó a su lado en el sofá con naturalidad, muy cerca de él, y empezó a escribir rápidamente un mensaje de respuesta sin mirarle. ¿Quién te escribe? Preguntó Carlos con la mayor tranquilidad posible, intentando que no le temblara la voz. Ana. Una amiga. Me invita a ir mañana al cine juntas, respondió ella con ligereza, sin apartar la vista de la pantalla, los dedos seguían deslizándose por la pantalla. ¿La misma Ana que vino a tomar café a casa? Ajá, esa misma, María asintió, concentrada en escribir. Sus dedos volaban literalmente por la pantalla táctil a una velocidad increíble. En su cara se dibujaba la misma sonrisa suave y cálida que él había visto hacía unos días por la mañana en el dormitorio. ¿Y qué, vas a ir? Siguió preguntando él. Me lo pensaré, puede que vaya si me da tiempo a terminar todos los recados, terminó de escribir un mensaje largo y pulsó, enviar. Dejó el teléfono lentamente con la pantalla boca abajo en el reposabrazos del sofá, se giró hacia él con todo el cuerpo, le miró a los ojos con atención. Carlos, cariño, ¿por qué estás tan raro hoy? ¿Estás enfadado conmigo por algo? No, no estoy enfadado. ¿Hay motivos? No, claro que no. Pero tú estás como tenso toda la noche, callado todo el rato. Pues que estoy muy cansado del trabajo, eso es todo. Ella se inclinó y le besó en la mejilla, rápido, superficial, mecánico. Así es como suelen besar a los parientes lejanos cuando se encuentran en las fiestas familiares, sin ningún sentimiento, solo por costumbre o por guardar las apariencias. Por la mañana, María estaba haciendo la maleta en el dormitorio, una pequeña bolsa de viaje de color azul oscuro que habían comprado juntos para viajes en pareja. Carlos observaba desde el pasillo, intentando no llamar la atención. Ella doblaba la ropa con cuidado, un vestido nuevo, zapatos de tacón alto, un neceser grande repleto hasta los topes. Las cosas no se parecían en absoluto a lo que se suele llevar a un seminario de negocios o a un viaje de trabajo.
Se fue en taxi justo a las 9 de la mañana. Carlos estaba de pie junto a la ventana, observando cómo se subía al coche. Antes de irse, le dijo, volviéndose desde la puerta, que el tren salía a las 10:05, que el seminario duraría hasta el domingo, que llamaría por la noche. Carlos esperó pacientemente unos minutos después de su partida, caminando nerviosamente por el piso. Luego cogió las llaves del coche con decisión, se vistió y se dirigió directamente a la estación de tren. Por el camino, recordó el número de matrícula del taxi. Encontró el taxi en el aparcamiento de la estación bastante rápido. Así que sí que estaba allí. Entró en el edificio de la estación por la entrada principal. Alrededor reinaba el ajetreo habitual, multitudes de personas apresuradas con maletas, fuertes anuncios de llegadas y salidas de trenes, el olor a café recién hecho y empanadillas calientes de los kioscos. Carlos caminaba lentamente por la sala de espera, buscando con atención su chaqueta beige clara entre la multitud. Y de repente la vio. Estaba de pie junto a las anchas puertas que daban a los andenes del tren, cerca de los tornos. Pero no estaba sola. Junto a ella estaba un hombre de unos 45 años, alto, con un abrigo caro, con entradas. La abrazaba por la cintura con aire posesivo, atrayéndola hacia sí. María echó la cabeza hacia atrás y se reía a carcajadas mientras se acurrucaba en su hombro. Salieron. Carlos le siguió, intentando no delatar su presencia, y salió a paso rápido del edificio de la estación. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se subieron a un coche grande negro de Andrés, un todoterreno caro del último modelo, aparcado cerca. Carlos se subió a su coche viejo y condujo con cuidado detrás, manteniendo una distancia de seguridad de varios coches para no ser visto. La ciudad fue quedando atrás poco a poco, se desviaron a una ancha carretera a las afueras, que conducía hacia las populares bases de descanso y urbanizaciones de chalets a las afueras de la ciudad. A unos 30 kilómetros del límite de la ciudad, Andrés giró bruscamente a la derecha por una estrecha carretera rural. Delante, entre el bosque de pinos, aparecieron unas casitas bien cuidadas, una urbanización de chalets de clase business vigilada, rodeada por una alta valla continua, con seguridad de verdad y una barrera en la entrada. Andrés detuvo el coche delante de la barrera de rayas, bajó la ventanilla y le mostró al guardia de seguridad algún tipo de pase. La barrera se levantó lentamente. El coche entró. Carlos pasó de largo sin frenar para no levantar sospechas. Se detuvo a unos 200 metros más adelante en la carretera, dio la vuelta. Pensó un poco. Volvió a la barrera y se detuvo justo delante. El guardia de seguridad con una chaqueta de uniforme salió de la garita caliente, se acercó a la ventanilla del coche. Buenos días. Vengo a ver a Andrés. A Andrés Pablo, dijo Carlos con calma, intentando hablar con seguridad. ¿Tiene usted un pase para entrar? Se me ha olvidado en casa por casualidad. Llámele, por favor, dígale que ha venido Carlos como habíamos acordado. Él lo sabe, me está esperando. El guardia de seguridad le miró con desconfianza, pero aún así sacó la radio y llamó. Estuvo hablando durante 2 minutos, dándose la vuelta. Luego colgó, volvió al coche con cara inexpresiva. Andrés Pablo dice que no espera a nadie hoy. No pasa nada, estas cosas pasan. ¿Cuál es el número de su casa? Lo miro en el pedido, a ver si hay algún error. Carlos intentó esbozar una leve sonrisa. Tiene el número 13. Pero no puedo dejarle entrar en la urbanización sin un pase o la confirmación del propietario. Son las normas. Carlos asintió en silencio, dio la vuelta al coche y retrocedió por el camino. Recorrió unos 500 metros, giró hacia una zona boscosa y aparcó entre los árboles, donde el coche no se veía desde la carretera. Salió y regresó andando por el alto muro de madera de la urbanización, examinándolo atentamente. A los 200 metros encontró un lugar adecuado. Saltó con cuidado la valla, procurando no hacer ruido. La casa número 3 estaba al fondo de la parcela, casi en el extremo opuesto de la valla, rodeada de altos pinos. Las ventanas brillaban intensamente en el crepúsculo, en el interior ardía una chimenea de verdad, se veían claramente las brillantes lenguas anaranjadas de las llamas danzando tras el cristal. Carlos se acercó silenciosamente, agachándose, se escondió tras un arbusto y miró con cautela por la ventana iluminada del salón. Empezó a grabar. María estaba sentada en un amplio sofá de cuero de espaldas a la ventana, casi en el centro. Tenía el pelo suelto sobre los hombros, cayendo en suaves ondas.
Llevaba esa lencería negra de encaje, la misma que él había visto hacía poco en el armario. Andrés estaba de pie frente a ella con la camisa desabrochada, sirviendo tranquilamente vino tinto en 2 copas altas. Luego dejó la botella, se inclinó hacia ella y la besó, largo, apasionado, sin prisas. Ella le rodeó el cuello con ambos brazos, atrayéndolo hacia sí. El estómago de Carlos se contrajo dolorosamente en un nudo apretado. Se le secó la boca al instante y le costó respirar. Lentamente rodeó la casa por el perímetro. La puerta principal, al parecer, ni siquiera estaba cerrada con llave. Carlos empujó la puerta principal con un movimiento brusco. Se abrió de golpe con un fuerte y prolongado chirrido. María gritó con fuerza por la sorpresa. Se levantó de un salto del sofá. Andrés se giró bruscamente al oír el ruido. De la sorpresa, se le cayó de las manos la copa de vino. La copa se estrelló contra el suelo y el costoso vino se derramó en una mancha oscura sobre el brillante parqué. ¿Qué demonios está pasando aquí?, empezó a decir Andrés, sin haber tenido tiempo aún de darse cuenta de la situación. Carlos cruzó el umbral en silencio. Dale recuerdos a tu mujer. Andrés levantó el puño, apuntando a la cara de Carlos. Carlos esquivó fácilmente el torpe golpe. Respondió con un golpe preciso en la ingle, poniendo toda la rabia acumulada. Andrés se dobló dolorosamente por la mitad. Tosiendo, intentaba tomar aire. Carlos, no. Para. Detente. Gritó María histéricamente. Se abalanzó sobre ellos a través de la habitación. Agarró a Carlos de la mano con todas sus fuerzas, intentando apartarlo. Él la empujó bruscamente a un lado. No muy fuerte, pero lo suficiente. Perdió el equilibrio y cayó de nuevo sobre el suave sofá. Andrés, mientras tanto, se recuperó del golpe bajo. Cogió de la mesa una pesada botella de vino por el cuello y la blandió. Carlos se agachó al instante. La botella salió volando de sus dedos, voló en un arco a través de la habitación directamente a la chimenea encendida. Se estrelló allí con un estruendo. La habitación olió bruscamente a quemado, a humo acre. Carlos golpeó con todas sus fuerzas a Andrés otra vez en la ingle. Este se encogió. Lentamente se arrastró hasta la pared. A ver, ¿vas a seguir intentándolo?, siseó Carlos entre dientes. Yo, no lo haré más, murmuró Andrés, cubriéndose la cara con las manos. De repente, Andrés se levantó lenta y trabajosamente. Se agarraba a la pared con una mano para apoyarse y no volver a caer. ¿Pero qué eres? ¿Qué tienes ahí, bolas de acero? Pero Andrés ya no atacó. María estaba sentada en el sofá y lloraba a lágrima viva. Se cubrió la cara con ambas manos, los hombros le temblaban. Su bata de seda Burdeos yacía cerca en el suelo, tirada y olvidada. Temblaba entera, de miedo, de darse cuenta de lo que estaba pasando. Carlos la miró largamente. A cómo se había encogido en un ovillo, intentando hacerse más pequeña. Como las lágrimas corrían sin cesar por su rostro, emborronando el esmerado maquillaje. No sintió nada. Ni lástima por ella. Ni ira. Ni dolor. Un vacío absoluto en su interior. Carlos, por favor, no es en absoluto lo que estás pensando ahora, empezó a decir con voz temblorosa entre lágrimas. Claro, claro, la interrumpió fríamente. Perdóname, te lo suplico, de verdad que no quería que esto pasara. Ya, deja de decir tonterías. Volvió la mirada hacia Andrés, que aún respiraba con dificultad. ¿Así que qué le dirás a tu mujer?, preguntó Carlos bruscamente. Me tendieron una trampa, Andrés escupió al suelo. Carlos se giró hacia María. ¿Y tú, qué le dirás a su mujer? Carlos, yo misma no entiendo cómo ha pasado todo esto, cómo ha podido ser. ¿No lo entiendes? ¡Qué absurdo! Ella no pudo responder. Siguió sollozando, abrazándose a sí misma, intentando calentarse. Carlos, pero tú me quieres de verdad, lo sé, empezó a decir con tono suplicante, agarrándose a la última esperanza. Podemos arreglarlo todo, empezar de nuevo. No. No podemos. Ya no arreglaremos nada. Pero yo. Se volvió de nuevo hacia Andrés, que ya se había recuperado por completo. Sin tonterías. ¿Me has entendido? Andrés asintió. Y te aconsejo que se lo cuentes todo tú mismo a tu mujer. Carlos se dio la vuelta bruscamente y salió de la casa, dando un portazo.
Abandonó la urbanización. Se subió a su coche en el bosque. Las manos le temblaban levemente, no le obedecían. La adrenalina aún le bullía en la sangre, no le dejaba en paz. Le costó arrancar el motor al tercer intento. El teléfono del bolsillo vibró de repente. María. Llamada entrante. Él colgó la llamada en silencio. Otra llamada al segundo. Luego otra. Y otra más. Carlos entró en los ajustes y bloqueó su número por completo. Recibió un mensaje de Miguel. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Carlos escribió lentamente una breve respuesta con dedos temblorosos. Todo confirmado. Los pillé juntos en la base. Luego te cuento. Puso la marcha y se fue a casa. Por el camino solo pensaba en una cosa, en cómo tramitar el divorcio lo antes posible. Cómo dividir su piso en común. Cómo recoger todas sus cosas. Cómo empezar una vida completamente nueva desde cero, solo. No hay vuelta atrás y no la habrá. María murió para él hoy en esa casa. Ha pasado el tiempo. María estaba sentada en un piso de un ambiente en un barrio residencial alejado en las afueras de la ciudad, muebles viejos y cutres que recordaban los tiempos soviéticos, papel pintado descolorido con florecitas, despegado en algunos sitios cerca de los rodapiés, y desde la única ventana se veía una vista deprimente de oxidados contenedores de basura y una valla torcida. El dinero de su parte tras la venta del piso que compartían apenas le había alcanzado para ese agujero miserable. Aquel piso grande de 2 habitaciones, donde ella y Carlos habían vivido 3 años felices. Lo vendieron a través de una agencia en 2 semanas. El dinero se dividió estrictamente por la mitad ante notario, como exige la ley. El sueldo ahora era catastróficamente insuficiente. En la pantalla del teléfono aparecían constantemente mensajes sin leer de su madre, cada vez más con cada día que pasaba. María, llámame, por favor. Necesito mucho hablar contigo, hija, contesta algo, por favor, estoy preocupada por ti. María no devolvía las llamadas. Le daba una vergüenza insoportable. Después de aquello, Carlos le contó toda la verdad a Diego, su mejor amigo. Diego no pudo callárselo y se lo contó a sus padres, Pilar y Antonio. El padre de María primero intentó desesperadamente defender a su hija, culpar de todo a Carlos, hacerlo quedar como el culpable. La madre, para sorpresa de todos, se puso del lado del exyerno, le dijo a su marido directamente a la cara que la hija era la culpable de todo. Los padres de María se divorciaron 2 semanas después de aquel gran escándalo. Antonio, no pudiendo soportarlo, recogió sus cosas y se fue de casa, dejando a Pilar sola en su casa. Ahora Pilar llamaba constantemente a María varias veces al día, intentaba insistentemente reunirse en persona, hablar. María se negaba cada vez, rechazaba las llamadas. ¿Qué podía decirle a su madre? Perdóname, mamá, destruí conscientemente un matrimonio de 3 años por una aventura fugaz con un jefe casado. En el trabajo, la mujer de Andrés montó un numerito público grandioso justo en la oficina de la empresa, llegó allí al día siguiente de aquella fatídica reunión, gritó en todo el piso de tal manera que se oía incluso en otros pisos, llamó a María de todo. Ahora absolutamente todos los empleados sabían todos los detalles, sobre aquella casa, sobre la infidelidad sistemática, incluso sobre las bolas de acero de Andrés. Andrés fue despedido de la empresa por motivos disciplinarios 3 días después. Su mujer inmediatamente solicitó el divorcio, exigiendo absolutamente todos los bienes gananciales, un piso de 3 habitaciones en el centro, un coche caro, todas las cuentas bancarias, más la máxima pensión alimenticia para el mantenimiento de 2 hijos menores de edad. María estaba sentada en su mesa de trabajo en contabilidad, sintiendo físicamente sobre ella las constantes miradas de reprobación de sus compañeros. En la pausa del almuerzo, ahora nadie la invitaba a ir con ellos al comedor o a la cafetería, como antes. En la sala de fumadores de la calle, cualquier conversación se interrumpía instantáneamente en cuanto ella entraba, reinaba un silencio incómodo. Su compañera Patricia, la única que hasta hace un mes era su amiga íntima, con la que compartía todo, ahora se apartaba de ella de forma ostentosa. A la pregunta directa de María de qué pasaba, respondió con frialdad y distanciamiento. Mira, mi marido me ha prohibido rotundamente relacionarme contigo. Dice que no quiere que le metas en la cabeza ideas sobre infidelidades con tu ejemplo. María intentaba desesperadamente escribirle mensajes largos a Carlos. Cada día de Dios, a veces varias veces.
Se disculpaba sinceramente, le pedía humillándose que le diera una segunda oportunidad, le suplicaba que volviera, prometía arreglarlo todo. Pero su número estaba bloqueado sin piedad para ella. Andrés Pablo Lapin estaba sentado solo en el piso. Su exmujer no pudo quitarle todo, pero le amargó la vida a fondo. Y la pensión alimenticia para 2 hijos no era poca cosa. Andrés enviaba insistentemente su currículum profesional a varias ofertas de empleo durante 2 largas semanas seguidas. Respondieron positivamente solo de 2 sitios. En la primera empresa se negaron rotundamente justo después de la entrevista personal, el servicio de seguridad llamó a su antiguo empleador para comprobarlo, y se enteraron de la verdadera y escandalosa razón del despido. En la segunda empresa ni siquiera se dignaron a devolver la llamada con una respuesta. Los niños se negaban rotundamente a verle y a hablar con él. Cuando intentaba llamarles a sus móviles, el hijo mayor rechazaba la llamada en silencio, sin siquiera escuchar. La hija menor cogía el teléfono, pero inmediatamente empezaba a llorar a lágrima viva. Una vez los esperó a propósito cerca del colegio después de las clases. Tenía muchas ganas de hablar, de explicar, de pedir perdón. El hijo mayor, que hasta hacía un mes adoraba locamente a su padre, lo consideraba un héroe, lo miró con un desprecio evidente en la mirada y dijo claramente: «Tú ya no eres nuestro padre». Se dio la vuelta bruscamente y se alejó con orgullo. La hija menor corrió asustada tras su hermano. Andrés estuvo mucho tiempo de pie junto a la puerta del colegio completamente solo, entre niños y padres que iban y venían, sintiendo como dentro de él absolutamente todo se derrumbaba y se hacía pedazos definitivamente. María intentó escribirle mensajes varias veces en los mensajeros. Le proponía quedar en algún sitio, hablar, discutir la situación. No respondió ni una sola vez. Ella era la principal causa de toda esta pesadilla. Por ella y por su belleza había perdido irremediablemente un trabajo bien pagado, una familia querida, hijos propios. Por ella se había convertido en un paria de la sociedad, en el hazmerreír. La odiaba sinceramente con toda su alma por eso. Pero aún más, aún con más fuerza, se odiaba a sí mismo. Por su propia debilidad y estupidez. Por haber caído tan fácilmente ante una falda bonita. Por haber destruido sin pensar toda su vida organizada por unas pocas horas de placer físico fugaz. Carlos, por su parte, alquiló para sí un pequeño piso no muy lejos de su lugar de trabajo, a 10 minutos andando. El piso era modesto, sencillo, pero un territorio completamente propio. Completamente sin recuerdos pesados, sin sus numerosas cosas esparcidas por todas partes, sin aquel olor dulce y persistente de su perfume. El dinero obtenido de la venta de su gran piso común se destinó en parte a pagar el nuevo piso en un edificio que construirían en unos años. La oferta era muy tentadora, y en parte a la compra de nuevas herramientas profesionales. Se compró un buen portátil y empezó a aceptar activamente encargos privados de reparación a través de plataformas de Internet, trabajando directamente con los clientes, sin pasar por su empresa constructora. Los clientes pagaban bastante más que la empresa. Y el dinero no le venía nada mal. Carlos dejó por completo de beber alcohol. Antes, cuando vivía con María, después de un duro día de trabajo podía relajarse tranquilamente por la noche con una botella de cerveza fría delante del televisor. Ahora, solo té verde, libros interesantes y series de calidad. Los fines de semana se iba regularmente a las afueras, a pescar tranquilamente en el lago, siempre solo, en completa soledad. Absoluto silencio alrededor. Nada de escándalos ruidosos, ni de vileza ni de mentiras. Miguel le preguntó una vez con cautela durante un descanso para fumar: «Carlos, oye, ¿vas a buscarte una tía nueva?» «La verdad es que no lo sé todavía. No tengo ninguna prisa con eso». «Haces bien, hermano. Que surja solo, cuando sea el momento». Carlos asintió en silencio. No pensaba en absoluto en mujeres ni en nuevas relaciones. Pensaba exclusivamente en sí mismo. En volver a aprender a vivir completamente solo y al mismo tiempo ser realmente feliz en ese estado. Diego, su mejor amigo, empezó a pasarle regularmente encargos de reparación lucrativos a través de sus numerosas conexiones y contactos. Los clientes eran bastante solventes, con buenos presupuestos y había mucho trabajo. Carlos ahorraba metódicamente dinero para organizar su propia pequeña brigada de construcción. Se estaba planteando seriamente abrir un negocio como autónomo en un futuro próximo, convertirse en empresario. La madre de María, Pilar, le llamó inesperadamente un día a su móvil. Le preguntó amablemente cómo estaba, cómo se encontraba.
No intentó convencerle de que volviera con su hija, de que le diera una segunda oportunidad. Simplemente habló como una persona normal, se compadeció sinceramente de su situación. Carlos, en parte yo misma tengo la culpa de lo que ha pasado. Debería haber visto y comprendido mucho antes lo que le estaba pasando, lo que ocurría en su interior. Pilar, usted no tiene absolutamente ninguna culpa. Fue su elección. Muchísimas gracias por no guardarme rencor por mi hija. Realmente no le guardaba ningún rencor a su suegra. El rencor y el resentimiento carcomen lentamente a la persona desde dentro, la destruyen. Hacía tiempo que lo había superado todo. Una fría tarde de invierno, Carlos caminaba tranquilamente por el Corte Inglés en busca de las compras necesarias. En una de las escaleras mecánicas que subían al segundo piso, la vio por casualidad. A María. Con pesadas bolsas de comida en ambas manos. Ella también le vio entre la multitud, le reconoció al instante, se quedó paralizada en el sitio. Abrió la boca, deseando desesperadamente decirle algo. Carlos pasó a su lado con total tranquilidad, sin siquiera disminuir el paso. No se detuvo a hablar, no saludó, ni siquiera sintió en señal de reconocimiento. Ella le llamó desesperadamente con voz temblorosa. Carlos, ¿podrías ayudarme con las bolsas? Que te ayude Dios. Subió tranquilamente por la escalera mecánica, se disolvió rápidamente entre la densa multitud de compradores. No hay vuelta atrás. Y nunca más la habrá.